Tutieu envía un saludo cariñoso a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. El ambiente que hasta entonces era tranquilo, de repente se volvió extremadamente tenso. Lin sonrió de medio lado y soltó con tono cargado de intención. Pensabas que después de que te echaran del mercado no volverías. ¿Cómo es que hoy todavía te atreves a vender pomelos? Esas palabras hicieron que Tutieu se quedara helada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego brillaron de rabia. Ella apretó la voz entre dientes. ¿Tú? ¿Cómo sabes lo que pasó? ¿Acaso fuiste tú quien envió a esa gente para destrozar mi puesto aquel día? El aire pareció romperse en pedazos. La señora Lan golpeó la mesa con fuerza y señaló directamente a Tutieu. ¡Qué manera tan absurda de hablar! No le eches la culpa a tu hermana. Tutieu se quedó atascada entre el dolor y la indignación, mientras en los ojos de Lin aparecía un brillo triunfante, como si al fin hubiera conseguido lo que buscaba. ¿Será que detrás de esas palabras cruzadas se esconde un secreto mucho más grande a punto de revelarse? Amigos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene les sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que lo que está por suceder será aún más impactante. Tutieu salió en silencio al jardín con la mirada reflejando una mezcla de determinación y preocupación. Las hojas del pomelo susurraban con el viento como si guardaran un secreto. Los frutos redondos y brillantes parecían burlarse de ella. Tutieu extendió la mano, rozó la piel verde y fresca y luego tiró con fuerza. El sonido seco de crack resonó en el aire tan frío que la hizo estremecerse por un instante. La cesta pronto se volvió pesada. Tutieu se inclinó con el sudor deslizándose por su rostro. La savia pegajosa se le quedó en las manos, pero en sus ojos destellaba una chispa. ¿Era esperanza o pura osadía? Con la cesta en brazos caminó hasta la pequeña panadería de la esquina. Ese día no lo hizo como siempre. Ordenó las mesas y las sillas con cuidado y colocó cada pomelo sobre la madera justo en el paso de los transeúntes. Bajo el sol de la mañana las frutas brillaban como si tuvieran alma, obligando a la gente a voltear la mirada. Pero, en medio de la multitud, dispersa un escalofrío recorrió a Tutieu. Una silueta desconocida acababa de pasar, y sus ojos fríos y penetrantes se quedaron más tiempo de lo normal clavados en su cesta de pomelos. El corazón de Tutieu latía con fuerza, la inquietud no la dejaba en paz. Sin embargo, no podía dejar de mirar a su alrededor nerviosa. ¿Hoy alguien se detendría a probar sus pomelos? ¿O acaso estaba por ocurrir un giro inesperado? En la bulliciosa mañana del pequeño mercado, Tutieu se sentaba junto a su sencillo puesto. Los pomelos verdes aún con gotas de rocío estaban ordenados cuidadosamente. Sus ojos reflejaban a la vez preocupación y esperanza vender, aunque fuera un poco para poder pasar el día. Mientras atendía con esmero a los clientes, de repente se quedó helada al reconocer dos figuras familiares, su hermana Lin y la señora Lan se acercaban desde lejos. La sorpresa mezclada con incredulidad hizo que se le escapara la pregunta mamá-hermana. ¿Qué hacen aquí? La señora Lan sonrió con ternura, se acercó y con voz llena de cariño dijo: Tu madre y tu hermana te extrañaban, por eso vinimos, aunque fuera desde lejos. Has pasado muchas dificultades. ¿Por qué no dejas el mercado y vienes unos días conmigo para descansar? Las palabras de la madre tocaron el corazón de Tutieu, que de pronto sintió un consuelo profundo. Pero antes de poder disfrutar ese calor, Lin interrumpió con tono agrio. No, mamá, no se puede. La moto solo lleva a 2 personas, no a 3. La frase aparentemente casual era en realidad una herida invisible que cortó directo en el corazón de Tutieu. Cuando la señora Lan salió para preparar la moto, Lin aprovechó el momento, se acercó con una mirada burlona y bajó la voz afilada como un cuchillo.
El otro día cuando vendías pepinos te echaron de allí con vergüenza. Y ahora todavía tienes la cara dura de poner pomelos a la venta. Al oírlo, Tutieu se quedó pasmada, el corazón golpeando en su pecho. La miró con furia y replicó entre dientes: ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso fuiste tú quien mandó a esa gente a destrozar mi puesto? La tensión estaba a punto de estallar. Las preguntas directas de Tutieu chocaban con la frialdad de Lin. Las dos hermanas se enfrentaban en medio del mercado lleno de gente, pero el bullicio desaparecía, quedando solo sus miradas afiladas, como cuchillas cargadas de rencor. Justo en ese instante la señora Lan escuchó la discusión y se apresuró a acercarse, preguntando con angustia: ¿qué pasa? ¿Por qué están peleando de esa manera? Lin, sin perder la oportunidad, fingió estar herida con los ojos humedecidos. Mamá, el otro día cuando Tutieu vendía pepinos, la echaron y ahora me acusa a mí. Dice que fui yo quien mandó a esa gente para arruinarla. Tutieu, con la voz entrecortada y temblando de rabia, dijo: Tú no estabas allí. ¿Cómo sabes lo que pasó? Si no fuiste tú la que estuvo detrás, ¿cómo lo sabes con tanto detalle? Su voz se quebraba por la ira, pero en sus ojos aún brillaba el dolor. Lin frunció el ceño fingiendo enojo y de inmediato se dio la vuelta para irse hacia la moto, dejando un vacío asfixiante tras de sí. En ese instante la señora Lan se giró bruscamente hacia Tutieu. La ternura de antes desapareció y fue reemplazada por una mirada fría y colérica. Señalándola directamente, dijo con voz dura, enfatizando cada palabra: Tutieu, desde pequeña no viviste conmigo, y por eso ahora tienes esa costumbre de echar la culpa a los demás. Si no le pides perdón a tu hermana Lin, ahora mismo no me vuelvas a mirar la cara nunca más. Aquellas palabras fueron como un rayo cayendo en sus oídos. Tutieu quedó paralizada. Las lágrimas querían brotar, pero se quedaron atrapadas, dejando solo un nudo de dolor y rabia en su garganta. La señora Lan no le dio tiempo a reaccionar, tomó de la mano a Lin y juntas se marcharon. El ruido del motor de la moto se fue alejando, llevándose sus siluetas hasta perderse en el callejón del mercado. Tutieu permaneció de pie entre la multitud, sola como abandonada. En sus ojos llenos de lágrimas se mezclaban la soledad y el sufrimiento, pero también una chispa ardiente. ¿De verdad Lin era quien había estado detrás de todo? ¿Por qué su madre era tan ciega para darle la espalda a su propia hija? ¿Y qué podía hacer Tutieu para protegerse? Aquella tarde la calle pequeña estaba desierta. La luz del atardecer pintaba el camino polvoriento con tonos dorados y anaranjados, alargándose sobre la tierra. Los pasos de Tutieu eran pesados, como si cada movimiento cargara con miles de kilos de amargura. Todo el día en el mercado había sido un tormento ser regañada por su madre, acusada falsamente por Lin y finalmente abandonada bajo la mirada fría de quien la había dado a luz. Las palabras crueles de la señora Lan todavía retumbaban en su mente. Si no le pides perdón a tu hermana Lin, no me vuelvas a mirar la cara. Cada sílaba era como un cuchillo clavándose en su corazón, haciéndola sentir como una hija rechazada. Cuando la puerta de su casa apareció entreabierta frente a ella, Tutieu sintió que estaba a punto de derrumbarse. Al entrar, vio a Uri sentado allí, no sabía desde cuándo, con la mirada perdida hacia la entrada, como si la hubiera estado esperando. Solo con verlo, todo el dolor acumulado en su interior se desbordó de golpe. Tutieu se lanzó a sus brazos, se derrumbó sobre él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que al soltarlo ya no tendría dónde apoyarse. Las lágrimas brotaron sin control, empapando la camisa de Uri. Uri quedó atónito. Con las manos temblorosas apretó sus hombros y preguntó con voz llena de preocupación: «Tutieu, ¿qué ha pasado? Dímelo, ¿alguien te hizo daño?», entre sollozos ahogados. Tutieu intentaba hablar, pero la garganta cerrada apenas le permitió soltar unas pocas palabras entrecortadas. «Hoy...».
Mamá y Lynn vinieron al mercado. Al principio pensé que mamá me extrañaba, pero todo fue diferente. Las lágrimas volvieron a correr cubriéndole el rostro. Uri levantó suavemente su barbilla mirándola con seriedad y paciencia esperando. Tutieu tomó aire profundamente y, como liberando todo el dolor acumulado, habló atropelladamente. Fue Lynn quien mandó a esa gente a destrozar mi puesto de pepinos y hoy delante de mamá lo negó todo. Fingió llorar y dijo que yo la acusaba injustamente. Mamá no me creyó. Me regañó, dijo que solo sé culpar a los demás. Y me amenazó con que si no le pido perdón a Lynn, nunca más me mirará a la cara. Al decirlo, la voz de Tutieu se quebró. Rompió a llorar desconsoladamente, temblando como un pajarito herido. La habitación quedó en silencio, solo se oían sus sollozos desgarradores. Uri escuchaba cada palabra y poco a poco sus ojos se oscurecieron. Cerró la mano en un puño con los nudillos blancos de tanto contenerse. En su mirada brillaba una mezcla de ira y compasión. ¿Es posible que tu hermana sea tan cruel? ¿Y cómo puede tu madre ser tan ciega? Tutieu ha sufrido demasiado. Se inclinó y la abrazó con fuerza como si quisiera envolverla con todo su calor para protegerla. Escúchame, no tengas miedo. No voy a dejarte sola en esto. Si la verdad está enterrada, yo mismo te ayudaré a sacarla a la luz. En los brazos de Uri, Tutieu seguía llorando, pero poco a poco, sus lágrimas dejaron de ser tan temblorosas. En su lugar comenzó a sentir la calidez de aquella protección. Y casi en un susurro con voz débil como el viento murmuró: Uri, solo tengo miedo. Miedo de que algún día mi propia madre también me dé completamente la espalda. Uri la miró fijamente a los ojos con una determinación que ardía como fuego. Si todo el mundo te da la espalda, yo seré el único que permanezca a tu lado. Tutieu no está sola. Afuera la luz del atardecer se apagaba poco a poco y la oscuridad comenzaba a cubrirlo todo. Pero dentro de aquella pequeña habitación el público podía sentir claramente una llama encendida en silencio, la llama del amor, de la firmeza y también de intrigas aún ocultas. ¿Será Uri realmente capaz de ayudar a Tutieu a limpiar su nombre? ¿O acaso las artimañas de Lynn esconden todavía más capas de crueldad? ¿Y la señora Lan, esa madre cegada, hasta dónde llevará a su propia hija en esta tragedia? Chẳng lẽ chị ta lại độc ác đến mức ấy sao? Sao bác cái lại mù quáng như thế? Bác chịu được nhiều rồi. Anh cúi xuống ôm siết lấy cô như muốn chuyển cả hơi ấm của mình để che chở. Nghe anh này, em đừng sợ, anh sẽ không để em một mình trong chuyện này đâu. Nếu thực sự bị chôn vùi, anh sẽ là người giúp em đằng lên trong vòng tay Uzi. Tutieu vẫn khóc như giọt nước mắt dần bớt run rẩy, thay vào đó là cảm giác ấm áp của sự che chở. Cô thì thầm giọng đoạn như tiếng gió Uzi em sợ bằng một ngày nào đó chính mẹ cũng không thể hoàn toàn quay lưng lại với em. Uzi nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt kiên định như giọt lửa. Nếu cả thế giới quay lưng với em thì anh sẽ là người duy nhất đứng về phía em. Tutieu, em không cô đơn đâu, ngoài trời áo trời này không tối gần bao trùm. Những căn phòng nhỏ ấy, khán giả cảm nhận rõ rệt một ngọn lửa đang dần ăn mì cháy, ngọn lửa của tình yêu, của sự kiên định và cả những âm mưu chưa được phơi bày. Liệu Uzi có thật sự đủ sức giúp Tutieu minh oan, hay âm mưu độc ác của Linh còn nhiều tình nước hơn thế?